Muchas bendiciones y gracias una vez más por estar en sintonía en este tu programa. El Señor lo hizo. Pues como siempre, Jesús sea la razón y la motivación de la enseñanza y del aprendizaje. Que por amor podamos darle al Señor más allá de lo que Él demande, entendiendo que todo esfuerzo propio salido del corazón, el hombre desarrollando su propia entereza para ir y tomar como herramienta fundamental del cambio el fundamento correcto que Él estableció en su palabra. Por eso es importante que la humanidad conozca y entienda cómo el amor de Jesús ha sido expresado, cómo el amor del Padre, Jehová de los ejércitos, ha sido expresado, cómo el Espíritu Santo está ahora en la tierra, trabajando para que los corazones sean abiertos y los ojos sean limpiados, para que pueda ver la humanidad realmente cuál es la esperanza viva que en Jesucristo, Jehová Dios de los ejércitos, el Padre le ha dado. El hombre no fue creado para que sencillamente viviese el proceso de nace, crece, se reproduce y muere. Ese no es el objetivo por el cual Dios creó al hombre. Y uno de los puntos en los cuales es necesario enfocar la mente, el corazón y el esfuerzo para comprenderlo es cuando la palabra de Dios declara que el hombre fue creado para ser eterno. Por ende, en el principio de la creación, estamos hablando del libro de Génesis, cuando Dios creó todas las cosas, la muerte nunca estuvo presente. De manera que tú puedes ver, y cualquier persona en el mundo puede ir a la palabra de Dios y claramente comenzar a evaluar la longanimidad de vida que tenían los hombres. Por ejemplo, cuando habla de Adán, cuando habla de Matusalén, o cuando habla de Noé, cuando habla de otros hombres, la palabra de Dios, el mismo Abraham, de cuántos años esta gente pudieron vivir. Estamos hablando de 900 años, 800 años, 600 años, 700 años. Y así sucesivamente, cómo Dios creó al hombre, no para que pasase por un proceso, sino para que fuese eterno. Pero la eternidad del hombre no fue creado para que sencillamente habitase en la tierra y se propagase, y que por la eternidad anduviera reproduciéndose y estando de un lado en otro, sino con un propósito enteramente, con una razón. La palabra de Dios dice que Dios, Jehová de los ejércitos, creó a la raza humana, el hombre, a ti y a mí, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y ancianos de toda nación y lengua, fueron creados para alabanza de su gloria. En otras palabras, que el hombre pudiese tener una relación con Dios en la cual pueda de su corazón emanar el color del amor en diferentes formas de expresión de gratitud, de honra, de alabanza, de adoración y así sucesivamente. Dios estableció este esquema. Obviamente y desafortunadamente, el pecado quebrantó este ciclo de perfección en el que el hombre estaba. Por eso el Padre envió a Jesucristo para poder restaurar nuevamente este ciclo en la vida del hombre. Ya el hombre no siendo eterno en la tierra, su concepción original de creación, sino ahora el hombre siendo eterno en los cielos, donde Dios habita. Donde el dolor no está presente, donde el sufrimiento no está presente, donde la angustia no está presente, donde la enfermedad no está presente, donde la muerte no está presente. Jesús enseña todo esto a través de su palabra y es fácil de entender. Solo los hombres deben de prestar atención a las cosas que deben la debida atención. Es importante ver en el libro de los Hechos, capítulo 3, verso 1 hasta el 10. Oigan la historia que voy a leer. Y es interesante porque fue en las manos, fue Dios a través de las manos de los discípulos de Jesús.
a los cuales Él les encargó el ministerio de la reconciliación. Noten de la forma interesante que Dios habla en este aspecto. Noten cómo dice. En el libro de Hechos, reitero de nuevo, capítulo 3, verso 1 al 10, dice: Pedro y Juan subían junto al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna a los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosnas. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, les dijo: míranos. Y el cojo dice: entonces él estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa. Y se llenaron de asombro y de espanto por lo que había sucedido, por lo que le había sucedido al cojo, por la sanidad que estaban viendo que había operado en este hombre. Este hombre estaba sentado a la puerta de la Hermosa del templo. Todos los días era sostenido por las limosnas y las voluntarias ofrendas de las personas que pasaban y le cooperaban o le colaboraban con alguna moneda para su sustento diario. Pero nada de esto le podía transformar su vida. Él seguía recibiendo limosnas cada día. La Biblia claramente dice: a este cojo lo ponían cada día a la entrada de la puerta del templo para que los que entraban le diesen limosnas. Y esto era el oficio diario de este hombre para su sustento, su comida, su alimentación y sostenimiento, el mantenimiento de él, maybe quizás de los que estaban en casa. Pero esto no tenía la capacidad, aunque él recibía de los hombres, no tenía la capacidad para transformar su vida. ¿Qué necesitaba? Necesitaba no seguir recibiendo de los hombres, sino comenzar a recibir de Dios. Lo voy a decir otra vez. ¿Qué necesitaba este hombre para transformar su existencia? Parar de recibir de los hombres y comenzar a recibir de Dios. Cuando Pedro y Juan le dijeron que no tenían lo que los hombres daban, quizás dentro de él hizo: y entonces, ¿qué me van a dar? Si no tienen ni plata ni oro, entonces ¿qué? Es todo lo que me han dado desde años. Pero ellos le dijeron algo que tenía la capacidad de transformar su vida, lo cual posteriormente él pudo experimentarlo en su propio cuerpo. Ellos le dijeron: esto es lo que te dan los hombres, plata ni oro. Nosotros no tenemos eso, pero tenemos esto. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Tenemos poder, tenemos a Jesús, el quien puede transformar la vida del hombre. Y así sucedió con él. ¿Qué nosotros podemos aprender de esta historia? Hay tres características o tres formas o tres puntos elementales por los cuales el hombre necesita a Jesús. Y vamos a mencionar: este hombre no seguía necesitando limosna, ni oro, ni plata, ni diamante, ni piedra preciosa, nothing like that. Nada parecido a eso. Él no lo necesitaba. Ahora, ¿qué él necesitaba? Necesitaba a Jesús. Noten que cuando Jesús vino sobre él, toda su vida cambió. Y no solamente él como persona se maravilló recibiendo el milagro y la sanidad en su vida, sino también que todo el pueblo lo vio andar y saltar y alababan a Dios, asombrados de cómo este hombre había recibido tal sanidad.
Noten el poder de la transformación que puede vivir una persona tras Jesús comenzar a formar parte de su vida. Asimismo, Jesús quiere hacerlo contigo. Y hay 3 características que la humanidad debe conocer. 3 razones que demuestran que tú necesitas de Dios, que tú necesitas de Jesús, que en tu vida necesitas de Jesús. Personas se esfuerzan para conseguir un trabajo, un empleo. Oh, necesito el dinero. Personas se esfuerzan para conseguir una casa. Oh, necesito un techo. Personas se esfuerzan para conseguir un carro. Oh, necesito una transportación. Personas se esfuerzan para conseguir cosas que el hombre y la creación pueden entregarle. Pero su estilo de vida sigue siendo el mismo. Aunque tenga la casa, su corazón sigue siendo el mismo. Aunque tenga el carro, su corazón sigue siendo el mismo. Aunque tenga el trabajo y produzca el dinero, su corazón sigue siendo el mismo. Es necesario que el hombre tenga lo que produce el cambio en su vida, no permanente. Esté en sus pensamientos en qué de los hombres voy a recibir, sino que cambie su forma de actuar, de pensar y de planificar, y ponga esfuerzo en qué voy a obtener de Dios en Jesucristo para lograr eternamente la transformación de mi vida. Este es el esfuerzo. Noten esto. 3 razones que demuestran tu necesidad de Jesús, tu necesidad de Dios. 3 razones. Número 1. El hombre no puede salvarse a sí mismo. Necesariamente debes entender que necesitas a Jesús. Nota lo que dice el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No existe. Las religiones pueden hablar de cualquier clase de dioses o imágenes o cosas por el estilo. Los hombres pueden pensar en cualquier tipo de alternativa religiosa, espiritista. Pero hay un solo Dios y mediador, que por el Padre fue dado a la raza humana, y es el único que para toda la tierra, para toda la raza humana, tiene el mismo regalo de salvación. Este se llama Jesús. Solo Jesucristo es el único que murió en la cruz del Calvario, es el único que resucitó de entre los muertos, es el único que tiene el poder para darte a ti vida eterna y salvación. Jesucristo. El hombre no puede a sí mismo hacerse salvo. El hombre no puede a sí mismo nacer de nuevo. Cuando Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario que seas como niño, que vuelvas a nacer para que puedas heredar el reino de los cielos. Nicodemo le dijo, siendo maestro de la ley, pero ¿cómo puede un hombre siendo ya adulto, viejo, volver otra vez a entrar en el vientre de la madre y volver a nacer? ¿Cómo se hace esto? Y le dijo, no es así, no es naturalmente, es espiritualmente, nacer de nuevo. El nacimiento lo logra la persona cuando se arrepiente de sus pecados, cuando confiesa sus pecados a Jesús y promete apartarse de ellos y en lugar de seguir cometiendo pecado, tomar entonces los mandamientos y hacerlo de ellos estilo de vida. Jesús entonces, tras el arrepentimiento, viene con su sangre y la sangre del Cordero fiel que nos limpia de todo pecado. Primera de Juan, capítulo 5, habla esto. 1:7. Cómo Dios, en la persona de Jesús, tiene el poder para limpiar el pecado del hombre. La segunda razón por la que el hombre necesariamente necesita a Jesús. No hay vuelta atrás. No hay una segunda opción. Y esto es lo importante. El hombre, cuando se trata de la salvación de su alma, no tiene una segunda opción. Es solo una. Es solo Jesús. Si la raza humana quiere entender que hay diferentes formas de
de llegar al cielo o de imaginarse un ritualismo espiritual para conseguir gracia delante de Dios. De misterio, no existe tal posibilidad. Lo único que existe es Jesucristo y su nombre precioso, donde dice todo aquello. Es lo que dice la palabra. En el libro de, lo que dice la palabra en el libro de San Juan, donde habla acerca de, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Lo que la palabra de Dios establece es que la salvación se genera en Jesús y termina en Jesús. No hay otra forma en la cual el hombre puede decir, yo heredaré salvación. No hay otra manera. Juan capítulo 3, verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, Jesucristo. Nada ahora tienes un panorama general, verdadero y fundamental, de por qué razón necesitas a Jesús. No hay otra fuente de salvación para tu alma que se genere fuera de Jesús. Jesús es el único recurso de salvación que Dios ha dado al hombre. Por eso es necesario creer en Él y aceptarlo a Él como tu Dios, Señor y Salvador. La segunda razón por la que es eminente tu necesidad de Jesús, por la cual tú necesitas a Jesús. La segunda razón, el hombre no puede instruirse a sí mismo en su propia razón para ser agradable delante de Dios. El hombre no puede educarse a sí mismo para ser agradable delante de Dios. Yo voy a hacer esto, voy a andar de esta forma y yo sé que eso estará bien, porque no hago esto, no hago aquello, no. Se supone que todo tiene que estar bien y que Dios me tiene que aceptar así como soy. Déjame decirte, no es así. No hay teoría que el hombre haya creado que vaya en contra de la palabra de Dios, que sea agradable a los ojos de su Creador, Jesucristo, el Padre, Jehová de los ejércitos. No hay. El hombre no tiene la capacidad para instruirse a sí mismo por dos razones. Número uno, porque su mente es reprobada. Ha caído de la gracia y camina en pecado. Por cuanto ya está en falta delante de Dios, en caminos de pecado, quebrantando los mandamientos todo el tiempo, no tiene la facultad de crear para sí una doctrina que le permita ser agradable a Dios fuera ya del fundamento que Dios ha establecido en Jesucristo. Estos son los mandamientos, el evangelio de salvación. Número 2. El hombre no puede crear para sí una puerta alterna hacia el cielo o a Dios con tal de ser acepto, justificando su debilidad delante de Dios. Tienes que amarme porque soy débil por esta razón y por esta razón, y por eso hago tal cosa, tal cosa, tal cosa. La Biblia dice, diga el débil, fuerte soy, dice la Biblia, porque la palabra de Dios establece que el Espíritu Santo da fortaleza al hombre que quiere hacer lo correcto delante de Dios. Da fortaleza. La palabra de Dios no viene sola. Noten lo que dice
la Biblia en el libro de Segunda de Timoteos, capítulo 3, versos del 16 al 17. Y esto enseña y demuestra que el hombre no está diseñado para educarse a sí mismo, para instruirse a sí mismo a los fines de ser agradables delante de Dios. Debe de seguir el método entregado por Dios a los hombres para poder ser agradable el hombre delante de Dios. El evangelio de salvación. Noten el poder del evangelio de salvación. Segunda de Timoteo 3, 16 al 17 dice: toda palabra es inspirada por Dios, el evangelio, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Para que el hombre en Dios pueda ser perfecto, es necesario la instrucción a través de la palabra de Dios. Mandamientos, estatutos, decretos que el hombre debe de aprender para poner en su vida por obra. Tercera razón por la cual tú necesitas a Jesús. El hombre no puede perdonarse a sí mismo. Y cuando hablo de perdonarse a sí mismo, no significa pasar el tiempo y olvidarlo. Significa arrepentirse. Déjenme explicarle por qué el hombre no puede perdonarse a sí mismo. Cuando el hombre cayó de la gracia en el nivel de perfección en que Dios lo creó, el hombre fue contaminado con algo conocido como pecado. El pecado es una barrera de separación entre Dios y el hombre. El pecado hace al hombre aborrecible delante de Dios y lo separa. Por ende, cuando el hombre trata de acercarse delante de Dios y hablar con Él en su condición de pecado, Dios no lo escucha. El hombre cree, noten lo serio que es. Dios no escucha. La Biblia dice que Dios no escucha la oración del pecador. ¿Por qué razón? Porque está buscando la forma de justificarse a sí mismo viniendo a Dios, no por una motivación de rendimiento y sumisión, sino por una necesidad que quiere que se le resuelva. Y esta es la teoría que gran mayoría de personas tienen acerca de Dios. Que Dios tiene que, por gran amor que Él posee, tiene que sustentarlos, respaldarlos en sus decisiones, prosperarlos, bendecirlos, cuidarlos, guardarlos, protegerlos, hacerlos prosperar, aunque vivan mañana, tarde y noche quebrantando toda ley y mandamiento que Dios ha establecido. Jesús quiere que los hombres entiendan: tú no puedes perdonarte a ti mismo, porque la montaña de contaminación que pesa sobre ti es necesario que el único ingrediente que Dios el Padre estableció para la limpieza del pecado de los hombres fue una sola. La sangre del Cordero que limpia el pecado del mundo. En el Antiguo Testamento, el sacrificio de una vaca, el sacrificio de una oveja, el sacrificio de una cabra, en el altar, el derramamiento de esa sangre delante de Dios era ofrecido en el altar, delante de Jehová Dios de los ejércitos, para expiación. La palabra expiación significa para limpieza de los pecados del pueblo.
Cuando Dios decidió parar el tiempo de los sacrificios, decidió hacer un último y único sacrificio para siempre. Y decidió sacrificar, en vez de un animal, una vaca, un becerro, una cabra, en vez de sacrificar un animal, decidió sacrificar a su propio Hijo, Jesucristo. Y envió a Jesús, el cual se movió por 33 años sobre la tierra, mostrando que no solo era Dios, sino también que era humano 100%. Y lo llevó a la cruz. Y en la cruz lo crucificaron sin ser culpable, siendo inocente. Lo crucificaron y lo mataron. Traspasaron sus manos y pies y su costado. Pusieron espinas, corona de espinas en su cabeza. Y le abrieron la espalda con latigazos. Por eso Isaías dice, el castigo de vuestra paz fue sobre él. El castigo de vuestra paz, dice Isaías 53, fue sobre él y por sus llagas nosotros fuimos curados. La sanidad es la limpieza y la purificación de pecado que viene al hombre tras el hombre reconocer a Jesús como su Dios y su Señor, tras arrepentirse de sus pecados y obtener limpieza de ellos. Por eso el hombre no puede limpiarse a sí mismo, no puede perdonarse a sí mismo. Para esto existe la sangre del Cordero. Por eso la palabra de Dios habla. Uno de los nombres de Jesús se llama Cordero Inmolado o el Cordero que fue inmolado. De hecho, Apocalipsis habla acerca de la adoración de los ángeles que mencionan a la figura de Jesús y el nombre de Jesús llamándole el Cordero. Por eso, el Cordero que fue inmolado significa Jesús, el que fue por el Padre sacrificado en la cruz del Calvario, y el derramamiento de su sangre en el madero es lo que produce perdón espiritualmente de pecado en el hombre. Cuando el hombre se arrepiente de su pecado, acepta a Jesús como su Salvador personal y decide tomar el cambio en su forma de vida. Por eso yo quiero invitarte en este momento, ya que conoces que no puedes, bajo ningún concepto, alcanzar gracia delante de Dios sin Jesús. No puedes ser salvo sin Jesús. No puedes educarte a ti mismo para ser agradable delante de Dios sin Jesús. Y tampoco puedes ser perdonados tus pecados sin Jesús. En Jesús está toda la vida y la bendición y el éxito del hombre. Por eso yo quiero invitarte en este momento a que tú le entregues tu corazón a Jesús y tomes la decisión de que toda necesidad en ti sea satisfecha por Jesús en este día. Perdón, instrucción, salvación. Ora conmigo. Repite estas palabras y rinde tu corazón a Jesús para que tu vida cambie y sea impactada como fue impactada la del hombre cojo. No necesitaba oro, no necesitaba plata, pero su vida cambió cuando tuvo a Jesús. No tengo plata ni oro, más de lo que tengo te doy. Toma Jesús, su vida cambió. Ora conmigo para que tu vida cambie hoy. Señor Jesús, en este momento yo me rindo a ti, creyendo firmemente que tú has escuchado mi oración. Hoy yo decido aceptarte como mi Rey, Salvador y Señor. Me arrepiento de todos mis pecados. Perdóname y límpiame con tu sangre hoy. Escribe mi nombre, te lo pido Jesús, en el libro de la vida para salvación. Y yo creo que tú, Jesús, eres el Hijo de Dios. Y abro mi corazón para que entres y seas mi dueño
Salvador y Señor de mi vida, para gloria tuya. Amén. Si has hecho esta oración, déjame decirte, welcome. Has puesto los pies en las pilas para convertirte en un hijo o en una hija de Dios. Y esto es lo importante, lo cual genera un proceso de cambio en tu vida, así como en el cojo. Y comenzará a producirse mientras más te expongas a la palabra de Dios y envuelvas tu vida en Jesús y en toda su palabra. Por eso te invito a que multipliques el mensaje y que sigas escuchando los programas del Señor lo hizo, a los fines de que puedas desarrollar raíces fuertes y sea de testimonio para otro y de bendición de tu vida, explayar tu conocimiento acerca de Jesús como Dios. Así es que, ¿qué más te puedo decir? Nos vemos en otra próxima entrega de este tu programa. El Señor lo hizo. Mantente en sintonía. Bendiciones.